Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: ¡Ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor! Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarle a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqueé sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Cogí toda su tierra, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para pillar. Se envanece el hacha contra quien la blande, se gloría la sierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso, el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre, como incendio de fuego. Palabra de Dios. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. Y comentan: Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Enteraos, los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurriréis? El Señor. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Desde el día de ayer estamos leyendo fragmentos, no de manera continua, porque hemos omitido algunos versículos iniciales, los 19 primeros versículos del capítulo 11, pero entre ayer y hoy sí estamos haciendo una lectura que solamente ha omitido un enlace, pero que no quita el sentido de la enseñanza,
que ayer y hoy apuntan a una misma dirección. Es decir, se nos está revelando el misterioso designio de Dios para que nosotros sepamos cómo obra el Señor. Y viene esto acompañado de manera muy admirable con las lecturas que estamos siguiendo del profeta Isaías en la primera lectura. El pasaje de hoy corresponde al capítulo 10. Ayer veíamos un pasaje del capítulo 7. Y tal vez empecemos por lo que nos dice el profeta Isaías, capítulo 10, versículos del 5 al 7 y del 13 al 16. Para entender esto hay que entender el contexto en que está viviendo el reino del sur, el reino de Judea, asediado por los asirios. Eso es Asur. Ay, Asur, dice el Señor, vara de mi ira, bastón de mi furor, contra una nación impía lo envié. Claro, esto leído literalmente parece que del Señor brota el mal, pero a lo que se refiere es que el Señor muchas veces consiente cosas para que las personas podamos darnos cuenta y alcanzar un bien mayor. Es decir, el Señor ha enviado sucesivamente a los profetas, tanto al reino del norte como al reino del sur, y no lo han escuchado. El reino del norte ha ido ya al exilio, y ahora Asiria, que se había aliado con el reino del norte para atacar Judea, ya ha llevado a Nínive a los del reino del norte y ahora avanza sobre el reino del sur. Y el Señor revela que Él consiente esa invasión, pero como vara, como instrumento para purificar al reino del sur. Pero eso no es lo que piensa el rey de Asiria. Él en su soberbia cree que Él está haciendo todas las cosas, que son sus capacidades, que son sus planes. No conoce el designio de Dios y no sabe que simplemente está participando misteriosamente del designio que a través de ese exilio, de esa invasión, va a purificar al reino del sur. Eso no es fácil de entender, eso es algo revelado, y eso, claro, no es una regla universal, ocurre de distintas maneras en cada caso, pero a nosotros nos puede servir mucho, porque a veces nosotros creemos que nuestros enemigos son otras criaturas humanas, la gente que nos da la contra, la gente que se opone, y efectivamente esa gente nos da la contra y se opone muchas veces por motivos diferentes a cualquier deseo de hacer el plan de Dios, simplemente por su orgullo y por su soberbia. Pero incluso en ese caso de el desorden que podamos tener cualquiera de nosotros, que hace que podamos ser, diríamos, violentos, agresivos, no amar a nuestros hermanos, inclusive en esos casos, el Señor se vale de eso para el bien de unos y otros. Pero claro, si uno no se da cuenta, uno saca conclusiones meramente humanas y puede creer que esas personas, que esos grupos, que esa gente, esos son tus enemigos, son nuestros enemigos, y olvidarse de quién es el verdadero enemigo. O además puede caer en otro peligro, que no solo creer que los otros son los enemigos,
sino creer que su oración no es escuchada, que el Señor no le importa lo que le pasa, y lo que es exactamente al revés. No, esas personas no queremos escuchar al Señor y seguimos empecinados en hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y hay, diríamos, dos grandes motivaciones: el orgullo autosuficiente, la confianza en las cosas pasajeras, en las cosas de este mundo, en los dones naturales que hemos recibido de Dios, o también esa confianza mucho más peligrosa de apropiarnos de Dios y creer que, entre comillas, sin hacer la voluntad de Dios, todo nos va a ir bien. Y ambas cosas se pueden dar simultáneamente. Efectivamente, eso lo vivió el Reino del Sur. Hemos visto cómo lo vivió también el Reino del Norte, cómo fue rechazado Oseas, Amós, antes Elías, Eliseo y los otros profetas del Reino del Norte. Igual ocurrió en el Reino del Sur con Isaías, igual va a ocurrir con Jeremías y los otros profetas del Reino del Sur. Pero igual ocurre también en nosotros, en el tiempo de la Iglesia, y en cada persona y en cada familia, y por eso hay que estar atentos. Porque claro, uno cree que esas cosas son del pasado y uno no se da cuenta cómo es el misterioso designio de amor de Dios. Con eso en mente, vayamos al Evangelio. Les decía que el pasaje de hoy, capítulo 11, está en continuidad con el de ayer. Ayer se nos presentaban esas tres ciudades donde el Señor hizo más milagros, que es el equivalente de las personas, de las familias que reciben más dones, pero que creen que eso los hace más autosuficientes. Seguro creen que ellos son sus potencias, sus capacidades, que son muy hábiles para las distintas formas de actuación en el mundo, que hacen que obtengan bienes pasajeros, reconocimiento social. Pero la paradoja es que muchas de esas personas se alejan de Dios. Pero eso también ocurre con nosotros. Y lo tenemos que examinar si es que en nuestra vida presente ha habido una etapa donde así hemos actuado, o peor aún, si es que a pesar de que queremos seguir al Señor, seguimos actuando igual. Y entonces el Señor recriminaba a Corazaín, a Betsaida, a Cafarnaúm, y ahora el Señor se llena de alegría. Exclama gozoso a la vuelta de los misioneros, de los 12 que están regresando de 2 en 2, y le dicen todo lo que han hecho, y el Señor exclama la alabanza al Padre que hemos proclamado en el Evangelio de hoy. Dice Jesús: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y claro, uno podría creer equivocadamente que sería una conclusión absolutamente errada, que entonces el Señor no quiere que los sabios, que los entendidos, que los que reciben más dones, que los que están más lejos, que los asirios, que los caldeos se conviertan. El Señor quiere que se conviertan todas las criaturas humanas. Pero es más difícil que una persona autosuficiente, que un grupo, una potencia política, económica, que se siente imperio y que hace su capricho y su voluntad y sus planes no solo en su territorio sino en el mundo, se dé cuenta. Y eso pasaba con las potencias antes de Cristo, también en tiempo de Cristo y también ahora. Basta ver lo que ocurre en estas guerras contemporáneas, en Ucrania, OTAN, Rusia, China. Claro, se enfrentan entre ellos,
están pensando cómo consiguen más poder, más aliados, más dinero, más armas, pero no se les ocurre ir al Señor, no se les ocurre arrepentirse, no se les ocurre pedir perdón, porque para ellos Dios está lejos, no interviene, no sabe, no le interesa, está lejano. Nosotros sabemos, por el contrario, que el Señor está entre nosotros. Él es el Emmanuel, Él está en nosotros, y en realidad, si no vamos a Él, el dolor, el sufrimiento va a ser mayor de ambos lados, de los que crean que se salen con la suya y hacen sus planes, y de los que crean que son derrotados, vencidos. Igual va a ser para todos dolor mayor, pero el Señor quiere que unos pocos se den cuenta para que puedan con su oración ayudar a esas enormes mayorías de gente confundida y extraviada. Y eso es lo que le corresponde a la Iglesia. Pero también muchas veces en la Iglesia, entretenidos con los enfrentamientos internos o con una y otra cosa, con los juicios temerarios, solo uno se fija en uno mismo, a lo más en los más cercanos e inmediatos, y se olvida de lo que ocurre a nuestro alrededor, es decir, no somos enviados, estamos solamente pensando en nosotros mismos, y eso requiere conversión, requiere que nuestro corazón se amplíe, y para eso es la oración. Y nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Y la misa es para aprender a orar. La oración es relación con Dios. Y la oración no es posible sin humildad. O mejor, la oración es para crecer en humildad. Y creciendo en humildad, creceremos en oración y en la fe. Y podremos descubrir el plan de Dios, confiaremos en Él y podremos darnos cuenta que tenemos que amar a nuestros hermanos y no partidarizarnos y buscar, entre comillas, quién de los bandos y de las sectas en las que está dividida la humanidad entera y también las personas de fe, es el que se acomoda más a nuestros intereses. Nosotros tenemos que ver la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Y el plan de Dios y el designio de Dios revelado en Jesucristo es que todos los hombres se salven. El Señor no hace acepción de personas. Veíamos ya la semana pasada cómo el Señor llama a Mateo, cómo esos fariseos se escandalizan, y a veces nosotros también podemos sentirnos dueños del Señor y de repente esos que parecen más lejanos, esos pecadores públicos, pueden acercarse y escuchar al Señor mejor. Finalmente, la humildad es indispensable, pero la humildad es algo que no tenemos. Uno la puede desear, pero es muy difícil que nosotros nos hagamos humildes a nosotros mismos. Corrijo, es imposible, porque la raíz de la humildad es la soberbia, que es el pecado que nos impide crecer en la vida de hijos de Dios. Y si nosotros pudiéramos vencer a la soberbia por nuestras fuerzas, no necesitaríamos, porque venceríamos el pecado, no necesitaríamos de un Salvador. Entonces tenemos que concluir que la humildad no la podemos alcanzar por nosotros mismos. Es justamente lo que, si reconocemos la soberbia, si dejamos que el Señor poco a poco nos purifique, y sabemos las formas múltiples como el Señor nos va a purificar, entonces podremos crecer en humildad y estar siempre vigilantes,
como decía ayer Isaías, vigilancia y calma. Vigilancia para saber que por ahí es la puerta por donde entran los engaños del enemigo. Y calma sabiendo que el Señor es el que vigila la ciudad y que Él es el que viene a salvarnos. Y en Él tenemos que poner nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestro corazón. Pero a veces es difícil entender cómo crecer en la humildad, cómo puede obrar. Los padres del desierto, los padres de la iglesia que meditaron sobre estos asuntos tan importantes nos han dado enseñanzas muy importantes. Una de ellas es que para vencer en la soberbia y crecer en la humildad necesitamos la humillación. Pero claro, uno solo no se va a humillar. O uno se puede humillar en cosas hasta cierta medida. Necesitamos ser humillados. Y el Señor mismo, manso y humilde, Dios de Dios, se humilló, nos dice San Pablo, hasta el extremo, no solo haciéndose criatura humana, compartiendo nuestra naturaleza, sino dejando que nosotros, las criaturas humanas, lo ignoremos, lo despreciemos, lo persigamos, seamos infieles. Y si es que eso pasa con el maestro, ¿cómo no va a pasar? Si pasa con el dueño de casa, ¿cómo no va a pasar con los miembros de la casa? Si viéramos los versículos iniciales del capítulo 11 que estamos siguiendo, el Señor va a decir esas cosas. Y entonces comprendemos que el Señor es el primer interesado, que nosotros podamos ser humildes. Pero si no nos damos cuenta, si es que persistimos, el Señor va a librar las últimas batallas. Y esas últimas batallas pueden pasar porque justamente, como dice nuestra Madre Santísima, el Señor derriba del trono a los poderosos. Y a veces, yo lo comentaba con otras personas, eso se da de manera misteriosa, a veces en la enfermedad, a veces en las carencias materiales, que a veces nosotros queremos que se nos quiten, porque nos es difícil comprender que es la medicina amarga que necesitamos para alcanzar la plenitud de vida. Y yo pensaba en estas últimas horas de cuánta gente que el Señor me ha permitido acercarme y ver un poco sus dramas en los momentos en desenlace de enfermedades, de situaciones dolorosas, y hacía una especie de ejercicio de memoria y me respondí a mí mismo, yo no he visto hasta ahora, no digo que no existan, personas que en medio de la enfermedad, del dolor, incluso pueden renegar y desesperarse en un momento, en una etapa, pero yo no veo personas autosuficientes cuando están gravemente enfermas. Yo no conozco un autosuficiente que tenga una enfermedad terminal. De alguna manera, en esos momentos, la mayoría de las personas se entrega, clama al Señor. Claro, el Señor no quiere que lleguemos a esa situación extrema. El Señor quiere que nosotros tomemos conciencia, por eso está revelado, por eso se nos dice, el apóstol San Pablo de una manera muy clara nos lo dice en el capítulo 5 de su primera carta. El Señor rechaza a los soberbios, por eso es que necesitamos saber que nos falta humildad, que el Señor quiere que seamos mansos y humildes y cada vez estar muy atentos, vigilancia, para ver cómo el Señor quiere que crezcamos. Pero si es que en ese momento nos ponemos a impacientarnos, a desesperarnos, a culpar a los demás, peor aún a decirle, Señor, quítame esto, bájame de la cruz, no comprenderemos. ¿Cómo nos damos cuenta?
No hay una regla, no hay una manera en que uno pueda decir, no es un algoritmo en la oración. Y por eso es que necesitamos, como iglesia, ser comunidad orante, como familias y cada uno de nosotros como personas, porque es en la oración donde el Señor le revela a sus amigos lo que en parábolas les explica al resto de la gente. Que nuestra Madre Santísima, sin pecado concebida, la humilde hija de Sión, nos ayude con su oración poderosa para que nosotros podamos reconocer a su Hijo, el fruto bendito de su vientre, y contemplar su rostro, en especial por los agobiados, los abatidos, porque muchas veces esas cruces nosotros las rechazamos. Que el Señor así nos lo conceda y que se haga en nuestras vidas la voluntad de Dios. Que así sea.